¿cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Luján y desde este momento le invito a que me acompañe a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Y Brasil se juega su futuro. Jueces de segunda instancia ratifican condena contra el expresidente Lula da Silva para tratar de impedir su candidatura. El pueblo se mantiene en las calles en protesta de esta decisión y en respaldo del líder del Partido de los Trabajadores, mientras que el presidente no electo Michel Temer termina de vender a Brasil en el foro de Davos. Hablamos de un gigante emergente hoy en nuestra arista económica, India. Y China se da un plazo, en 3 años espera acabar con la pobreza. Tenemos detalles en las últimas novedades del Foro Económico Mundial de Davos. Jornada decisiva la vivida hoy en Brasil. A pesar de no presentarse pruebas debidamente sustentadas, el Tribunal Cuarto de Porto Alegre ratificó la condena imputada por el juez Sergio Moro al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de una investigación en el caso de corrupción de Lava Jato. La sentencia de Moro, recordamos, había sido hecha en el marco de un polémico juicio en el que se le atribuyó a Lula haber recibido un departamento en Guarujá, un balneario ubicado a 65 kilómetros de San Pablo. Este inmueble sería propiedad de la constructora OAS y se le acusa entonces sin pruebas a Lula de haber recibido este inmueble a cambio de beneficios en los contratos con la estatal Petrobras. La defensa, que había apelado la sentencia al Tribunal de Segunda Instancia, alega que este inmueble en todo momento permaneció bajo propiedad de la OAS e incluso fue utilizado como garantía en la solicitud de un préstamo por la empresa realizada en 2010 y que todavía no ha sido saldada. Desde las voces de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos, dicen que el tratamiento acelerado de este caso muestra una intencionalidad política que apunta a vetar la postulación del candidato del PT, hasta la fecha favorito en todos los sondeos de intención de voto, especialmente en un momento en el que Brasil atraviesa por un proceso de privatizaciones y recortes impulsados por un presidente no electo en urnas y, aunque es impopular entre la vasta mayoría de los brasileños, ya ha desmontado gran parte de las conquistas sociales logradas en la última década y por su gobierno, el de Lula, y también el de la presidenta constitucionalmente electa del país, Dilma Rousseff. Y este proceso judicial contra Lula ha dejado en evidencia la persecución política contra un líder indiscutiblemente respaldado por las mayorías de cara, además, a un proceso electoral clave para la región. Esto sucede además en un contexto de pugna entre sectores que se disputan el poder en Brasil y apuestan por la avanzada neoliberal en América Latina. Michel Temer, denunciado 2 veces el año pasado por corrupción, con pruebas fehacientes de su implicación en casos de malversación de fondos y de lavado de activos, se ha salvado de que se le abra un expediente gracias al respaldo de las élites económicas que, pues también a su vez, respaldan al no electo en el proceso de venta del país. Vamos a escuchar lo que decía justamente en el Foro Económico de Davos. Hoy presento un Brasil de responsabilidad, no de populismo. Un país de diálogo, no de intransigencia. Un país de eficiencia, no de burocracia. Un país de racionalidad, no de irrealismo. Un país de apertura, no un país de aislacionismo.
Ahí está, un país de eficiencia, pero los números le contradicen porque Temer se ufana desde el foro de Davos sobre esa supuesta recuperación económica de Brasil en su gestión, esto para justificar la carpeta de privatizaciones. Pero el gigante suramericano presenta, como decimos, datos sombríos que ponen en duda esa estabilidad del aparato productivo de Brasil. Michel Temer, quien hasta diciembre de 2017 contaba con una popularidad de tan solo 6%, de acuerdo a una encuesta de Ibope, elevó la deuda estatal con respecto al PIB en 81.2%. Las políticas neoliberales impulsadas por el presidente no electo de Brasil, a través de la reforma a las leyes del trabajo, ocasionaron un incremento del desempleo que alcanza al 12.1% de la población activa y elevaron el déficit en el sistema de jubilaciones a 83.968 millones de dólares, mientras Brasil marcó tendencia en reducción de pobreza de 2004 a 2014 durante los gobiernos progresistas de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. En el periodo 2016-2017, el índice se revirtió y entre 2.5 y 3.6 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, desde el inicio de su ilegítimo gobierno, Temer empujó el plan de privatizaciones más grande de los últimos 20 años, logrando liquidar 57 empresas relacionadas con los agronegocios e iniciando el proceso de desmantelamiento de la joya de la corona brasileña, Petrobras. Así las cosas entonces en Brasil, pero en parecidas condiciones viaja el presidente argentino Mauricio Macri al foro de Davos, promocionando a este país como un buen destino para la inversión extranjera, tratando entonces de sumarse esa lluvia que todavía no ha llegado. Puertas abiertas al comercio, aunque ese relato queda además desmontado por el gran déficit comercial que se alcanzó durante su gestión. Tenemos los datos oficiales del INDEC. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos argentino reveló un déficit comercial récord en 2017 que se acercó a 8.471 millones de dólares. Las políticas de apertura económica de Cambiemos ocasionaron que en 12 meses de 2017 las importaciones aumentaran un 19.7% en contraste con 2016, alcanzando 66.899 millones de dólares, mientras las exportaciones registraron un leve aumento de 0.9%, con ganancias de 58.428 millones de dólares. El desequilibrio conllevó a tarifazos en bienes de consumo, transporte y peajes. El instituto explica que el estancamiento en exportaciones también estuvo marcado por las caídas en 3 sectores: complejos de soja con una merca de 1.647 millones de dólares, minería con una baja de 252 millones de dólares, grasas y aceites 285 millones de dólares menos. Y Venezuela también trabaja por potenciar su motor industrial. Este miércoles se celebró el primer Consejo Nacional de Economía Productiva de este año y de inmediato se otorgaron recursos a través de la cartera crediticia de la banca pública y privada a 338 actores económicos de la nación, desde la actividad primaria agrícola y pecuaria, pasando también por la agroindustria y las cadenas comercializadoras de alimentos. La meta del Ejecutivo Bolivariano es inyectarle a estos sectores 10 billones de bolívares, es decir, casi un tercio del presupuesto nacional. Lo escuchamos. Luego de que se ampliara la cartera crediticia de la banca, tanto la cartera productiva como la comercial, felicitamos a los banqueros privados, banqueros públicos, excelente ejemplo. El sector público puso 2,4 billones y el sector privado 1,3. Muy bien, excelente iniciativa. ¿Para qué? Para los sectores productivos. Ese es un buen ejemplo de cómo podemos engranar, sanear una economía y que no termine en manos de la especulación, en manos de los que van a fomentar y a promover el dólar criminal, etc. Por lo tanto, hoy estamos entregándole a 338 actores económicos nacionales 3.780.000 millones de bolívares.
El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aizami, también dijo que este jueves ya arranca esa nueva etapa de las operaciones del sistema de divisas complementarias, el DICOM, con un mecanismo que es un poco diferente y que va a permitir más facilidad, más acceso para la compra y venta de divisas. Mañana iniciamos el nuevo DICOM con unas nuevas modalidades. Ahora Wilmar Castro va a explicar en detalle. Un sistema de bandas donde los sectores públicos y privados, bueno, el privado sobre todo, oferte al privado. Se genera esa relación. Muchos nos los han pedido y ha sido también un resultado de las mesas de trabajo con el Consejo Nacional de Economía. Que los que quieran, digamos, comercializarse o intercambiarse las divisas entre los sectores, hay un mecanismo regulatorio, transparente, que le dé validez, legalidad, ¿no? Y además a los efectos contables les ayuda enormemente. Esto forma parte entonces de esa agenda económica bolivariana que no se detiene, pero en el contexto externo el gobierno bolivariano también sigue consolidando lazos de cooperación. En esta oportunidad con Trinidad y Tobago revisamos red social del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, que contiene justamente pues un video y el mensaje de delegación venezolana liderada por Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y por Manuel Quevedo, quien es pues el ministro de Petróleo de Venezuela. Arribaron a Trinidad y Tobago para evaluar proyectos conjuntos en materia energética. Acompañan este mensaje con la etiqueta Elección 2018, el pueblo decide. Venezuela está entonces en un año decisivo, clave para su economía. Así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, vamos a estar revisando los números de India y por qué se dice que ahora es una potencia emergente. La economía india reporta un crecimiento veloz. La última década ha sido un periodo de consolidación para este gigante emergente y que cada vez se acerca a ser emergido, ya sea por su firme propósito de convertirse en la primera potencia económica mundial por delante de China y Estados Unidos. ¿Cómo se ha dado ese proceso? 70 años después de haberse logrado la independencia de India, el primer ministro Narendra Modi está decidido a actuar firmemente para lograr un cambio económico real. Llegó al poder en mayo de 2014 con un ambicioso programa para reformar un modelo económico y mejorar la eficiencia de unas administraciones públicas muy endeudadas. Empezó a tomar medidas legales para corregir la endémica corrupción pública. El 8 de noviembre de 2016 decidió sacar de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias para sustituirlos por otros nuevos en un país donde el 80% de las transacciones económicas se hacían al contado. La medida fue concebida con la idea de frenar la economía informal, combatir la corrupción, elevar el cumplimiento tributario e impulsar la adopción del dinero digital. Otra reforma estructural de gran calado fue la introducción, a partir del 1 de julio, de un complejo sistema de impuestos unificados para bienes y servicios, que sustituye gravámenes federales y estatales existentes para optimizar los impuestos domésticos en todo el país, reducir la complejidad y disminuir los cuellos de botella causados por controles fronterizos. Esto se tradujo en que el número de declaraciones de la renta creciera un 25%.
Además, Modi lanzó la campaña Make in India para atraer las inversiones extranjeras, especialmente a las grandes empresas multinacionales ávidas de penetrar en un país tradicionalmente cerrado al exterior. India ha puesto en marcha grandes obras de mejora de infraestructuras como carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril. Según datos del gobierno, el país atrajo $60.000 millones en inversión extranjera directa en el año hasta marzo de 2017, un 8% más que el año previo. La economía india se ubica como la novena más grande del mundo con un PIB nominal de $1.824 billones. El Producto Interno Bruto creció 6,3% durante 3 meses al 30 de septiembre de 2017 frente al 5,7% del trimestre anterior. Según la OCDE, la economía nacional tendrá una notable recuperación de hasta el 7,3% en 2018-2022. Y según predice un informe recién publicado de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, el Producto Interno Bruto indio crecerá entre 2017 y 2050 a un vertiginoso promedio anual de 4,9%, lo que llevaría a que India pase de representar el 7% de la economía mundial hoy al 15% en 2050. Su sector industrial ha crecido progresivamente, aporta casi un tercio del PIB y emplea a más de 100 millones de personas. Sus principales exportaciones son derivados del petróleo, textiles, productos químicos, piedras preciosas, maquinarias, hierro y acero, medicamentos y software. El sector de los servicios ha representado la parte más dinámica, provee el 53% del PIB y da empleo a más de un cuarto de la población activa debido al rápido crecimiento de la industria del software que estimula las exportaciones de servicios y moderniza la economía india. En noviembre pasado, 8 sectores básicos crecieron un 6,8%, la cifra más alta en 13 meses, respaldado principalmente por un sólido desempeño en segmentos como la refinación de petróleo y la producción de acero y cemento. Y en diciembre, la actividad fabril se expandió al ritmo más rápido en 5 años, impulsada por un aumento en la producción y nuevos pedidos. Sus ventas de productos y servicios tienen como principales destinos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Hong Kong, pero no deja por fuera a América del Sur. Para 2017, el país aparecía como el 5º exportador para Argentina, el 6º de Chile, el 8º de Brasil y Paraguay y el 10º de Bolivia. La región recibe el 1,5% de sus exportaciones, mientras que hacia la nación asiática envía el 2,1% de sus productos. Ahora bien, si estos datos indican que India ha resistido mejor que otras economías emergentes esa recesión económica global, aún también es cierto que la nación asiática tiene grandes retos por delante. Enumeramos algunos. La renta per cápita es muy baja, cerca del 25% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y las desigualdades sociales son muy altas. A esto se le suma que tiene un volumen de préstamos incobrables en el sector bancario que a la par afecta el poder adquisitivo interno. Además, en el futuro inmediato tendrá que crear muchos empleos para su numerosa y creciente población. Desafíos que India debe enfrentar para cumplir esa profecía de convertirse en la 5ª economía mundial en este 2018, la 4ª para 2022 y la 1ª para la segunda mitad del siglo, dejando atrás a grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido y a sus rivales emergentes China, Brasil y Rusia. Si nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico, a la vuelta en nuestro bloque 360 estaremos revisando cuáles son esas proyecciones de China para dentro de unos años.
China lleva propuestas claras a Davos. El principal asesor económico del gobierno chino, Liu He, ha expresado hoy ese compromiso del ejecutivo de Xi Jinping para acabar en 3 años con la miseria en todo el país. Durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, He ha explicado que el principal objetivo del gobierno chino es hacer del gigante asiático una sociedad más próspera y con menos desigualdades. Ha repetido que la política económica del país huye del proteccionismo y ha defendido la globalización. Asimismo, el país va a abordar algunos de los problemas que tiene planteados, como la banca en la sombra o la elevada tasa de endeudamiento, que espera estabilizar también en un plazo de 3 años. Para hacer frente a estos desafíos, China cuenta con una economía que conjuga pues esos modelos tradicionales de producción con las últimas novedades tecnológicas en esta revolución económica más enfocada a su mercado interno. Y el desempleo continúa siendo una asignatura pendiente para los máximos dirigentes de la economía global. Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo revela cifras récords al cierre de 2017 para la tasa de desocupación. Lo ampliamos. De acuerdo al informe de la OIT, titulado Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2018, el desempleo registró una cifra récord de 192,7 millones en 2017, aumentando 2,6 millones frente a los datos del año anterior, es decir, del 2016, mientras que la tasa de paro mundial se ubicó en 5,6%. Al mismo tiempo, las organizaciones destacan la alta eficiencia de los mercados laborales de los países desarrollados, como por ejemplo China, para los cuales prevé una disminución del desempleo en 0,2 puntos porcentuales, del 5,7 en 2017 al 5,8 en 2018. En cuanto a Rusia, otro país potencia, la tasa de desempleo en 2018 disminuirá en comparación con los datos del año anterior, de 5,2%, es decir, 3,9 millones de personas, al 5%, 3,8 millones de personas. Con respecto a América Latina, la OIT predijo que la tasa de desempleo solo descenderá de forma marginal en los próximos meses, pasando de 8,2% en 2017 a 7,7% en 2019. Por otro lado, en el viejo continente se logró que la tasa de desempleo descendiera a 8,5% en 2017, el nivel más bajo desde el año 2008. Según el pronóstico del organismo internacional, el número de desempleados en 2018 permanecerá prácticamente sin cambios. Y hablando de desempleo, la igualdad salarial y la equiparación de derechos de las mujeres en el mundo laboral parece que no es una cuestión de la que quiera ocuparse el presidente del gobierno español. Palabras más, palabras menos, esto era lo que decía Mariano Rajoy. No nos metamos en eso, era lo que respondía el mandatario español en una entrevista, descartando obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Para la opinión de Rajoy, los gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias. Recuerde siempre estas palabras entonces cuando le pregunten de qué se trata el neoliberalismo. Para que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Pedimos entonces esta emisión de Impacto Económico, será hasta mañana, gracias por la sintonía, chao, chao.